deportivo, es psicólogo deportivo y está haciendo que las cosas pasen allá en Colombia. Aparte es empresario, es runner y es un ejemplo de cómo adherirnos a nuestros hábitos. Entonces quiero que todos me ayuden poniéndose de pie, por favor. Pongámonos todos de pie rápidamente y recibamos con un fuerte aplauso, como él se lo merece, a Andrés Mendoza. Fire to the thing when me give her one time. She loving it so much she have the pants feed all. I dem a meet and me give her two time. That's how when me start see the girl I get wild. Bueno, muy buenas tardes, gente, ¿cómo estamos? Normalmente un domingo, ¿qué está haciendo uno a esta hora? Viendo televisión, rascándose las barriga. ¿Qué más estaría haciendo uno en este momento? Y con cuando estábamos en camino hacia acá, estaba medio nublado e incluso estaba lloviendo un poquito, ¿cierto? Ese clima, ¿qué te inspira? ¿De qué te dan ganas? ¿De estar en la cama, arropado, solo o acompañado? Acompañado, ¿sí o no? Bueno, depende de la costilla, depende. Depende de eso. Mejor dicho, ¿quién preferiría estar en este momento viéndose una maratón de Netflix que estar escuchándome a mí? ¿La dudaron, sí o no? ¿Somos muy educados? Gracias por la hipocresía. Bien, resulta que hace un tiempo cuando me dijeron que podríamos organizar varias cosas para estar acá, yo venía pensando desde ese momento qué hacer para aportar de una manera distinta a cada uno de los mercados, porque hay gente que se caracteriza por hacer como las mismas conferencias durante distintos momentos en diferentes países, ¿sí? Pero las necesidades de la gente son distintas, ¿o no? Entonces, yo pensaba mucho en qué hacer, de qué manera podría aportar desde mi propia vida, desde mi propia experiencia. Y ¿puedo ser honestos con ustedes? ¿A quién le gusta que la gente sea honesta? Entonces yo quisiera pedirles permiso, si ustedes, digamos que este entrenamiento nunca lo he dado, es la primera vez que lo voy a hacer y trata más bien de muchas cosas personales, de muchas historias que la verdad creería que una u otra persona de pronto aquí las conoce. De pronto una o dos personas quizás las conocen y en un momento determinado quizás la escucharon. Por eso hablar en primera persona a veces no es fácil, ¿cierto? El contar momentos que tú puedas aportar desde tu propia vida, que quizá fueron momentos que están agrietando tu corazón y tus emociones, puede ser difícil. Entonces en ese espacio o en ese momento yo tomé la decisión de hacer algo diferente precisamente para aportarlo acá. Es decir, ¿a quién le ha costado agarrar una cebolla y comenzar a pelarla? Y entre más la pelas, ¿qué más sucede? Más lloras. O sea que en ese momento yo decidí, voy a hacer algo que me ayude a seguir pelando esa cebolla. Y por eso, en ese momento yo decidí colocarle al entrenamiento algo así por el estilo. ¿Qué dice ahí? Quiero que lo digamos duro y todos al tiempo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Cuando tú escuchas ese título, esa frase, ¿qué te suena? ¿Qué se te viene a ti a la mente? ¿Ah? Miedo. ¿Ah? Sin dirección en la vida, ok. Incertidumbre. Tocar fondo,
depresión, desenfoque, frustración, inseguridad. ¿Cómo? Sin salida. Y yo quisiera que tú en este momento recordaras un momento de vida en el que tú te sentías así. Yo no sé si fue, de hecho, esta mañana, no sé si fue ayer, no sé si fue esta semana, no sé si fue a principio de año, no sé si fue hace 6 meses, no sé si fue hace 5 años o hace una década o hace 2 décadas, no lo sé. Pero quiero que en este momento traigas a tu mente un momento en donde tú te hayas sentido perdido en la oscuridad. Tráelo a tu mente. ¿Qué escuchabas en ese momento y qué te decías a ti? Tu mente, ¿qué te decía a ti en ese momento cuando tú quizá estabas sentado en tu cama, en boxer, buscando alguna alternativa para salir adelante porque precisamente te sentías en oscuridad y agobiado? ¿Qué sentías? Miedo. Tú sentías miedo. Ok. ¿Qué más sentiste? Duda. Mucha duda. ¿Y la duda qué te hace? ¿Qué te genera? Demasiada ansiedad, tristeza. ¿Quién lloró en ese momento? Como niño chiquito. Pero no es capaz de llorar en ese momento, ¿por qué? Porque cuando después de que lloras, ¿qué pasa? Como que liberas, como que te sientes ya un poco mejor, así llores media hora. De pronto no quisiste que nadie te viera, porque nos da pena, ¿sí o no? Porque el ego pega duro. Pero ese momento, después de que tú recuerdas, cuando en el momento en que tú comienzas a llorar, porque estabas ahí sentado en esa cama, en donde tus emociones te desnudaron por completo, pelaste la cebolla como tal y no te sentías para nada bien, después, en un momento determinado, 5 minutos, 10 minutos o 1 hora después, ¿cómo quizá te sentías? ¿Habían mejorado las sensaciones? Un poco. ¿Ya estaba organizada tu vida nuevamente? No, pero ¿cómo te sentías? Un poquito mejor, quizá estaba un poquito más aliviado. Y a raíz de eso, lo que vamos a hacer ahorita es tener varias conversaciones en donde yo me permití, me di el permiso de contarles varias historias, algunas personales, otras no, pero la mayoría son personales precisamente porque lo que viene de la experiencia es lo que más impacta. El hecho de que uno pueda aportar desde su propia experiencia, finalmente no hay ningún error. No hay ningún error, pues porque es mi propia vida, es mi propia experiencia que decidí compartirla en este espacio y en estas 4 horas y media que vamos a tener acá. ¿No te dijeron eso, cierto? Y ahorita estaba pensando, no, y entonces, ¿y la pizza que me iba a comer ahora qué? Entonces, eso es lo que vamos a estar hablando en este rato. Y yo quiero que tú mires esa foto. De pronto esa foto quizá nunca la había mostrado, nunca. Ahí hay personas que de pronto conocen, de pronto no, o incluso ni siquiera reconocen. ¿A quién reconocen ahí? ¿A Juan? Ah, bueno, ¿y reconocen a mi hermana? Mi hermana es la de la blusa azul. No sale de esta sala, bueno. Pero si tú te pones a ver, yo ahorita soy capaz de reírme de esa foto, pero esa foto no genera realmente ninguna sensación de risa ni de burla hace unos años atrás. Y yo quisiera que tú interpretaras y me dijeras qué ves en esa imagen. Esta persona es mi papá, el de camisa roja. Él hoy en día vive en Estados Unidos. Hace varios años él se fue a vivir a Estados Unidos
porque han escuchado o han conocido personas, amigos o familiares que se hayan ido a buscar el sueño americano. Algunas personas eligen ese camino estando jóvenes, 18 años, 23 años, quizá 30 años, pero después de los 30 de pronto no hay mucha gente que se vaya a buscar eso. Mi papá después de los 60 años se fue a buscar eso. Después de los 60 años se fue a buscar el sueño americano. Y yo lo vine a ver después de muchos años. Incluso ahorita, en enero, lo pude ir a ver. Pero si tú te pones a ver, él es mi papá, ella es mi hermana, esa sí es la de la blusa amarilla. Mi hermano, el que le sigue, Juan, que es el que la mayoría de la gente conoce. Y los que lo conocen y conocen o pueden ver esa foto, porque él creo que nunca la ha mostrado, quisiera que me dijeras, y que lo conoces ahora, ¿qué percibes de ese Juan Fernando en este momento, de ese momento de vida? ¿Qué percibes de él? ¿Quién se atreve a decirlo? Nadie está grabando nada. ¿Qué ven? Inseguridad. Tristeza. Yo veo desnutrición. ¿Qué más ves? Dijimos que íbamos a ser sinceros, ¿no? Menos mal está grabando desde mi celular para que eso no salga. ¿Qué más ves? Timidez. ¿Y lo conoces ahora? Sí. Ok, hay algo que ha cambiado. Ok, ¿qué más ves? Preocupación, estrés y incertidumbre. Y yo, que estoy acá, en el otro borde de la foto, ¿qué ves? Voy a hacer de cuenta que no escuché nada porque ustedes no escucharon nada, ¿sí o no? O lo repetimos. Repítelo duro. Pero la pizza como que la guardaba en los cachetes, ¿no? Tenía una bodega aquí. Me comía lo que Juan no se comía. ¿Qué más ves acá? ¿Qué ves en estas dos personas que son quizá las que tú hoy en día reconoces? ¿Qué más ves? Conformidad. Timidez. ¿Ves timidez? Ok. Cansancio, mucho cansancio. Y les voy a decir que estábamos viviendo en ese momento de vida. En ese momento, hace unos cuantos años atrás, más o menos una década atrás aproximadamente, hay una avenida en Cali, en Colombia. Es una avenida que atraviesa una parte que sale del centro de la ciudad y va como en diagonal hacia el sur de la ciudad. Es una avenida más o menos de 5 kilómetros que va en un solo sentido y tiene 4 carriles divididos por una isla bastante ancha. El trabajo que una persona en ese momento nos dio fue comercializar un directorio, un directorio web para poder hacerle publicidad a las empresas o a los microempresarios. Entonces yo tenía un computador de más o menos unas 9, un computador muy pequeño que lo podía cargar en el maletín para poder mostrar cómo se le iba a hacer la publicidad, porque la idea es que la persona se afiliara a esa compañía que se llamaba Plaza del Comercio y a partir de ahí se le iba a hacer publicidad a una persona independiente, a un ingeniero, a un abogado, a un odontólogo, etcétera, etcétera. Y te imaginarás, nos dividíamos la ciudad por zonas y a mí me tocaba esa avenida que tiene más o menos 5 kilómetros y yo me la recorría puerta a puerta de comercio en comercio.
Digamos que durante unas horas de la mañana salía por el lado izquierdo y en horas de la tarde pues me volvía por el lado derecho de la avenida. Pero Cali es una ciudad caliente, es una ciudad bastante caliente que en algún momento del año puede llegar incluso a unos 37 grados, a unos 38 grados y por qué no en algún momento a quizá 40 grados centígrados. Yo no sé si tú has vivido eso o cosas así por el estilo, pero una cosa es que tú estés caminando con unos tenis, pero otra cosa es que tú estás caminando más por gusto o que salgas a pasear o que salgas a caminar por salud o que vayas a caminar en el parque porque quieres simplemente darte una vuelta. Pero otra cosa muy diferente es que tú salgas a caminar con un maletín lleno en donde más o menos tarde o temprano terminas caminando así, porque el maletín es pesado, al sol del mediodía, a unos 38 grados centígrados, y que en un momento determinado de tanto caminar, los zapatos poco a poco se te van abriendo por debajo, y el asfalto quema y quema fuerte, hasta que en un momento determinado, después de tanto caminar, se te hagan incluso ampollas, precisamente porque el zapato ya está gastado y tú no tienes dinero de con qué comprar un par de zapatos más, por más económicos que sean. Ese era el momento que nosotros estábamos viviendo hace más o menos una década atrás. Y como te dije, no te lo estoy contando para que tú te apiades, ni mucho menos, no tiene nada que ver. Te lo estoy contando porque es un momento oscuro de vida. Porque cuando yo le he preguntado a las personas si han tenido momentos oscuros de vida, han tenido momentos en donde no han podido ver muy bien al lado, alrededor, tomar decisiones, pues, ¿quién ha tenido un momento oscuro de su vida? Y en ese momento oscuro, ¿tú quisieras revivirlo? No, quizás no. Pero así no los quieras revivir, no lo quieras volver a vivir, lo quieras modificar, lo quieras cambiar, ¿suelen seguir sucediendo otros momentos oscuros de vida? Así no lo estés pidiendo, así no lo anheles. Entonces, en un momento oscuro de tu vida, tú llegas y te sientas ahí en esa cama, sabiendo la situación que estás viviendo, porque el sábado, después de que habíamos terminado de trabajar, a las 6 de la tarde, que no había quedado nada del almuerzo, nos íbamos a una panadería a comprar una bolsa de leche y un pan, simplemente para llenarse, porque no había qué más comer. Ese es un momento oscuro. Es un momento que te recuerda de dónde vienes, porque sabes qué es lo que no quieres volver a vivir durante toda tu vida. Ese es un momento oscuro. Pero la pregunta es, los momentos oscuros que te generan demasiada incertidumbre, que te generan demasiada ansiedad, que te generan mucha angustia, esas emociones normalmente provienen es porque tu mente te comienza a decir y te comienza a dar una batalla de preguntas. Y sobre todo esas preguntas comienzan por una sola palabra, que es ¿por qué? ¿Por qué estoy viviendo eso? ¿Por qué a mí? Y muchas veces te arrodillas y comienzas a rezar. ¿Por qué? ¿Por qué lo estoy viviendo yo? ¿Y por qué no otra persona? Y de pronto decides cambiar la pregunta. Y ya no te preguntas un por qué, sino un para qué. Un para qué. Y el común denominador entre pregunta y pregunta es un signo de interrogación. Y el signo de interrogación constantemente y durante más preguntas tengas, cada vez más va a haber más incertidumbre, más ansiedad, más angustia, más estrés o quizá más lágrimas. Porque el patrón son las preguntas, el signo de interrogación. Pero de pronto el por qué genera más angustia que el para qué, ¿sí o no? El por qué es mucho más contundente y te genera más nervios, más ansiedad. El para qué, ¿alguna vez has encontrado un para qué estoy viviendo esto? ¿Has encontrado tu respuesta?
Y cuando encuentras esa respuesta, ¿cómo te sientes? ¿Qué sensaciones sientes? ¿Ah? Aprendizaje, crecimiento, desarrollo, paz, libertad. Y ahí es donde tú entiendes que un momento oscuro no tiene nada que ver con una pregunta, sino con un signo de admiración. Porque encontraste la respuesta del que ya sé por qué o para qué tenía que vivir ese momento oscuro de vida. Precisamente porque hay un momento de la vida en donde sales de esa oscuridad, comienza a haber un poquito de luz, un poquito de magia y entiendes que en ese momento ya sabes que el aprendizaje se dio, pero ya no se dio con una pregunta, sino con un signo de admiración. ¿Por qué? Pues porque ya sé que hay más conocimiento, hay más habilidades, hay más práctica, hay más coraje, hay más carácter, hay más liderazgo. Mi pregunta es, ¿vale la pena vivir el momento oscuro o no vale la pena vivir el momento oscuro? De lo contrario, no estaríamos aquí parados contando la misma historia. Y lo que cambia es solamente una cosa, es el signo de interrogación por el signo de admiración. Una pregunta por una afirmación. Pero el hecho de que haya cambiado eso no quiere que vayas ya definitivamente a no volver a vivir nuevamente un momento oscuro, ¿o sí? Si tú viviste el momento oscuro en ese momento y tú recuerdas lo que estabas sintiendo y tú te preguntaras en ese momento del por qué lo debías vivir, ¿lo entenderías? No lo entendía. Pero después, cuando tú ya saliste de esa oscuridad y ya tienes un poquito de más claridad y un poquito de magia, entiendes para qué viviste ese momento oscuro, ¿sí o no? Ese momento de claridad nos llegó hace un tiempo. Y adivinen en dónde fue esta foto. Hace 5 años. Hace 5 años fue esto. Fue mi primer viaje a Guatemala. ¿En qué hotel fue eso? ¿Fue aquí? Pero no era este auditorio. ¿Abajo? Estoy perdido todavía. ¿Entendido el primer momento oscuro? ¿Sí o no? Bien. ¿Seguimos con otro o no? ¿Más sencillo o más duro? Más duro, pero... ¿Seguimos o no? ¿Qué refleja esa persona? Nuevamente, ¿ah? Me cogieron distraído, no lo escuché. Pizza doble queso. Siguen las pizzas. La historia anterior tiene que ver con los inicios de nosotros en la compañía, ¿vale? Tiene que ver en un momento determinado de vida y de lo que estábamos haciendo en ese momento de vida a después estar ya trabajando con la empresa. Obviamente se siente y se ve el disfraz de un momento a otro, ¿no? Si tú te das cuenta el tipo de ropa o lo que uno proyecta y te das cuenta lo que se proyecta nuevamente. Pero en el proceso de crecimiento, a lo largo de eso, vienen más momentos oscuros que quizá en ese ahí como tal no lo entendemos. Y que hay un accesorio ahí que yo tengo. ¿Cuál es? Un pin, pero ese pin no es de 10 estrellas. Ese pin es de 8 estrellas. Y yo recuerdo ese momento y yo quiero que me toquen la mano un momento. ¿Cómo está? Fría. ¿Seca o sudorosa? Sudorosa. De 1 a 10, ¿qué tan fría? 8.
¿Alguien sabe qué es el pánico escénico? ¿Bien? ¿Estás entendiendo hacia dónde voy? Ahora, hay gente que pide crecer rápidamente en un negocio como estos o en un emprendimiento, cualquiera que sea, o crecer rápidamente en momentos de pareja o como empresa y todo lo que tú quieras. Pero yo a veces no anhelo de que la persona crezca rápido precisamente por lo que yo viví. Si tú lo miras desde el punto de vista económico, pues sí, como dicen ustedes, que alegre, ¿ya? Que alegre o muy alegre o súper alegre o lo que sea, alegre. Pero si tú creces rápido en un emprendimiento como este, una de las habilidades más importantes que vas a tener que desarrollar, ¿cuál es? La oratoria, te guste o no te guste. Y yo odiaba esa vaina, literal. O sea, fíjense que han pasado más de 5 años y yo todavía tengo las manos casi que congeladas. O sea, esos son rezagos de ese momento oscuro. ¿Qué pasó? Resulta que este evento en ese momento se llamaba Racing Star Academy, que es lo mismo que el Super Training, lo que estamos haciendo en este momento. Pero ese evento fue en Medellín, en Colombia, y ese evento fue cuando yo llevaba más o menos unos 6 meses en el negocio. Yo estaba en el rango de 8 estrellas y aunque había crecido, pues cuando tú creces en el negocio, tú estás casi que obligado en un tipo de negocio como este, tienes que hablar en público porque tú te vuelves una persona más bien como representativa para el mercado, y a partir de tu crecimiento y tu experiencia, entonces tú comienzas a enseñar a los demás. Pero eso yo no lo sabía. Y viajamos al Super Training ese fin de semana, era un domingo como hoy, pero mi capacitación era a eso de las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana era mi entrenamiento según la programación, y pues yo me acosté temprano, buscaba madrugar, pensaba estar tranquilo, es tener todo listo. ¿A quién le ha pasado que, por ejemplo, quiere hacer una conferencia y como que se bloquea? ¿Sí? Bueno, a mí normalmente en ese momento eso me pasaba, pero ¿qué pasaba antes de? Por ejemplo, en la época de la universidad. Los que lo hicieron me van a entender, los que no, pues de malas. ¿Qué pasó? En las universidades te colocan o en el colegio te colocan a hacer exposiciones. ¿Sí? Ok. Entonces, yo era de los que cuando a mí me tocaba exponer, entonces yo podía elegir si iba a clase o no iba a clase. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacía yo? Para que entendamos el momento oscuro. Digamos que yo hoy tenía una exposición, de pronto ya el grupo tenía listas las diapositivas, íbamos a exponer, o el profesor escogía al azar uno para exponer. Y daba la casualidad de que cuando íbamos a exponer 4, por ejemplo, de 4 era el grupo, y el profesor siempre escogía uno a dedo. Adivinen a quién escogían siempre. ¿Quién le ha pasado eso? Ok, a mí me pasaba siempre. Entonces, como me comenzó a pasar constantemente, ¿qué decidí yo? No volver. Entonces, cuando me tocaba a mí exponer, pues yo simplemente lo que hacía era que en la universidad, en vez de ir a la clase, entonces yo me iba a jugar fútbol. Pero miren lo que pasa. Cuando yo me levanto a ir a la universidad para ir a ver las clases del día, mi nivel de ansiedad aumenta, ¿sí o no? Sí. En la medida en que me acerco a la hora de la clase, el nivel de ansiedad aumenta más, ¿sí o no? Sí.
En la medida en que ya voy a entrar al salón, abro la puerta y voy a entrar al salón, ¿cómo están los niveles de ansiedad y el corazón? A full, o sea, estoy que me reviento, ¿sí? Entonces, en ese momento, cuando yo voy a abrir la puerta, como estoy con mi nivel de ansiedad a full, las manos frías, con taquicardia y, mejor dicho, vuelto nada, entonces yo decido cerrar la puerta y devolverme y me voy para la cancha de fútbol. ¿Mi nivel de ansiedad disminuye, sí o no? Sí. Entonces, ¿cómo me siento yo? ¿Cómo me siento? Mejor, me siento más tranquilo. Me juego un partidito de fútbol, ya estoy más tranquilo y entro a la siguiente clase. Eso era lo que yo hacía. Bien. Entonces, llega el día del Racing Star Academy a las 10 de la mañana según la programación, y yo me acuesto el día anterior normal, tipo 9, 10 de la noche, y a las 5 de la mañana me despierto ardido en fiebre. Ardido en fiebre, hirviendo, caliente que da miedo, con dolor de cabeza, las manos frías, sudorosas, diarrea. Mejor dicho, en la medida en que avanzaba, eran las 6 de la mañana, 7 de la mañana, a pesar de eso, pues yo me arreglé, me vestí, bueno, si es que tengo arreglo, me vestí y me fui para el evento. En la medida en que me voy para el evento, ¿cómo están los niveles de ansiedad? Arriba, arriba. Entonces yo llego al auditorio, así como este, pero el auditorio incluso tenía un techo más alto y la tarima medía más o menos 2 metros. La tarima más o menos iba por ahí hasta aquí, del piso a aquí. Cuando yo veo esa tarima, yo casi me desmayo, porque a mí me tocaba subirme ahí. O sea, ¿podía hacer lo mismo que en el colegio? No. Yo pensé, cuando tú estás en un momento así, ¿a ti se te vienen pensamientos catastróficos? Entonces yo me imaginé, no, y cuando yo vaya a subir las escaleras, ¿qué tal que me caiga? ¿No les ha pasado? ¿Qué tal que el micrófono no funcione? ¿Qué tal que la garganta se me reseque y yo no tenga palabras para decir? ¿Qué tal que me bloquee? Y en ese momento entonces yo me guardaba los papelitos, que era como la copia, como para uno saber qué voy a decir en cada diapositiva. ¿Y qué tal que los papelitos no los pueda leer? ¿Y qué tal que esté temblando tanto que no pueda leer esa vaina? ¿Sí? ¿Y qué tal que me tropiece con la tarima y me caiga? O sea, me caigo, me hago el muerto. ¿Me explico? ¿Sí o no? O sea, paralizado. Y así mismo me devuelven para Colombia. ¿Ya? Yo veo la tarima y esa vaina a mí me bloqueó. Me pegó una bloqueada bárbara, porque al yo ver el tamaño de la tarima, yo lo único que había visto era la tarima. La tarima era más o menos incluso el doble de larga de esta, el doble de ancho de esta, y medía 2 metros. O sea, era una tarima imponente, en donde normalmente el que se para ahí es un rockstar. Y yo era pues una hueva que no sabía ni agarrar un micrófono, sudando, petrificado. Y cuando yo después me distraigo de la tarima y veo el auditorio, eso era un potrero de ahí para allá. Y esa era exactamente igual como está distribuido este auditorio. Puras mesas, pero para el fondo. Habían más o menos casi 1000 personas. Y cuando yo vi eso, o sea, a mí el corazón se me estaba reventando. Llega la hora en la que me llaman, llegan las 10 de la mañana, el evento estaba súper ajustado de tiempo, o sea, estaba súper puntual.
Y cuando tú estás nervioso, normalmente, ¿qué tienes que hacer? No, pues eso sería lo ideal, respirar, sí. Pero hay otras cosas que tienes que hacer. Ir al baño. Y donde no vayas al baño, no hay control. ¿Les ha pasado sí o no? Ok, yo estaba así. Y resulta que ya estaban los hosts, las personas presentándome, y yo estaba en el baño. Y entonces yo salí corriendo, me organicé acá y a la de Dios. Me pasaron el micrófono, yo subí, evidentemente me tropecé. Y apenas yo me tropecé, mejor dicho, yo dije, todo lo que pensé era cierto. Literal. Literal. Ardido en fiebre, ese día me tomé media botella de Amalaki, me tomé 4 Axel y yo estaba, mejor dicho, estaba bombeado. Literal. Para mí fueron los 30 minutos más largos de vida que no quisiera en ese momento volverlos a vivir, porque en el momento oscuro tú no quieres volver a vivir ese momento, porque te agobian las sensaciones, te agobian las emociones, te agobian los pensamientos catastróficos, tú no ves la salida y a partir de ahí tú no sabes ni siquiera para qué está hecho ese momento. Por ende, cuando tú te preguntas y si tú vuelves a tu momento oscuro, pues obviamente tú no quieres volver a vivir eso porque son sensaciones negativas. Ese para mí fue un momento oscuro, muy oscuro, porque hasta se me olvidaron las cosas que debía decir. Todo, absolutamente todo lo que yo tenía planeado para decir, se me olvidó y dije cualquier barbaridad. O sea, para mí esa vaina fue un fracaso total. Y enfrente de casi 1000 personas. Gracias, gracias. Pero ese momento oscuro, después de que tú lo atraviesas, después de que atraviesas el momento oscuro, pasa 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año o el tiempo que sea, ¿tú entiendes para qué fue hecho o no? Pero al principio tú no quieres ni anhelas ese momento oscuro, no lo quieres vivir, porque ahí lo que hay son preguntas. Después de ese proceso, yo comencé a vivir un proceso de crecimiento personal bastante interesante y para mí esa foto es una foto muy representativa porque ¿te ha pasado alguna vez que tú te sientes como en una burbuja, encerrado, como encarcelado, como que por más de que te esfuerces no puedes salir de donde estás? Como que por más de que tú hagas, como que la vaina no fluye, como que por más de que tú intentas renovarte, sigues estancado y sigues como en un círculo sin salida, en donde por más de que intentes salir y por más de que remes, incluso estés remando con más fuerza, como que las cosas no cambian. Y tú mismo te preguntas, ¿lo que estoy haciendo está alineado con mi propósito de vida o estoy mamando gallo? ¿Les ha pasado? Porque una vez tú llegas y te despiertas un lunes, cuando tú te despiertas un lunes, abres los ojos, lo primero que tú piensas, lo primero que se te viene a la mente, ¿es una sensación de bienestar o de estrés porque te tienes que ir a trabajar? Normalmente es de estrés o una sensación negativa, cualquiera que sea. Y tú te dices, mierda, otra semana más. Seamos sinceros. Pero la pregunta es, si tú te vas a ese mismo momento de vida, en esa misma semana, y tú ya no estás en el lunes, sino que abres los ojos a la misma hora que el lunes, pero los abres el viernes. El viernes abres los ojos
y lo primero que piensas, lo primero que sientes, ¿es exactamente lo mismo que pensaste y sentiste el lunes? ¿Sí o no? No, ahí no. ¿Eso qué quiere decir? De que si tú te estás levantando los lunes a hacer lo que te toque hacer o lo que estás haciendo, es porque eso que tú estás haciendo no es tu sueño, tu trabajo no es tu sueño. Por ende, estás rindiéndote ante el momento de vida en donde es otra semana más. Y esos 5 días que viviste, que quizá pudieron haber sido esta semana, no tienes cómo volver a recuperarlos. Y ese es tu indicador. Así me sentía yo en ese momento. No sabía qué hacer, no sabía para dónde pegar, no tenía ni idea de cómo fluir, no tenía ni idea de qué alternativas realizar, porque me sentía como en una burbuja, en un círculo sin salida en donde no fluía. Eso fue un sábado en donde llegó una persona, estaba ahí viendo televisión, y ese sábado apenas esa persona entra a la casa en la que yo estaba viendo televisión, apenas llega y me mira a los ojos, y antes de saludarme, incluso antes de saludarme, me dice: ¿qué tienes? Si ella me pregunta a mí eso, es porque cómo estaba mi cara. Era la misma cara del lunes cuando tú te levantas, que no es una cara de buena energía, no es una cara de satisfacción, no es una cara de ganas de comerte el mundo, es una cara de aburrimiento, de estrés, de mamera, de pereza. Esa misma cara, ella me preguntó: ¿qué tienes? Y en ese momento, lo único que fluyó en ese momento fueron lágrimas. Por varios minutos, incluso varias horas, y después de muchas conversaciones, de muchas emociones, tanto positivas como negativas, el domingo, porque eso fue el viernes, el domingo yo tomo la decisión de irme de mi ciudad, de Cali, a buscar nuevos horizontes, a buscar nuevas alternativas, y compré un tiquete sin regreso para otra ciudad que está a 1:30 de Cali, y me fui a vivir a Barranquilla, sin conocer a ninguna persona, sin conocer a nadie, sin conocer la ciudad, sin conocer nada, sin conocer su cultura, sin conocer nada. Dime si no estaba cagado del susto. Así estaba yo en ese momento. Pero después de vivir ese momento, esa persona que te refleja, seguridad, confianza, liderazgo, experiencia, un resultado, postura, crecimiento, satisfacción, convicción. Pero ahí es donde yo vuelvo y te digo, así tú no conozcas qué vayas a vivir, porque en ese momento yo no sabía qué iba a vivir, y lo único que hice fue, para poder llegar allá, porque llegué a eso de las 8:30 de la mañana a Barranquilla, en donde no sabía en dónde me iba a quedar, lo que hice fue revisar el Airbnb y alquilar un apartamento para poder llegar con una maleta, y así alquilar ese apartamento, porque alquilé una habitación por una semana para poder instalarme al menos esa semana y comenzar a conocer. Y en las primeras semanas era un altibajo emocional bárbaro, en donde ni siquiera mis emociones podía controlar, y ni siquiera tenía una casa en donde poder llamar hogar, porque cada tarde, cada mañana y cada noche tenía que pedir un domicilio porque no sabía qué comer en ese momento, porque ni siquiera sabía si había un supermercado cerca o no, y a veces tocaba salir caminando a buscar a ver cómo organizaba.
y que te digan el dueño del Airbnb del apartamento, es que me tienes que entregar el apartamento porque me alquiló otra persona y no te puedo dejar más tiempo acá, tienes que buscar otro. Y así por los primeros meses, porque ni siquiera tienes ni sabes cómo o qué va a suceder, ni siquiera mañana o pasado mañana o en la siguiente semana o en el siguiente mes, ni siquiera en el trimestre. Porque lo que sucede en ese momento es que tú te sientas en tu cama, no tienes a quién llamar, no sabes con quién contar, y ahí es donde te enfrentas con el verdadero tú, y ahí no tienes escapatoria, no tienes escapatoria, hasta que aprendes a convivir contigo mismo. Y ahí, en ese momento, es donde tú te das cuenta que tantas preguntas, ¿por qué tenía que vivir eso? ¿Por qué me sentía agobiado? ¿Por qué me sentía en esa atmósfera? ¿Por qué me sentía en esa burbuja? ¿Por qué no crecía? ¿Por qué no fluía? ¿Por qué no avanzaba? ¿Por qué no pasaba nada? Por más de que me esforzara, que eran preguntas, preguntas, preguntas y preguntas. Después, con el tiempo, cuando atravesé esa oscuridad y volvió nuevamente un día de magia, un día de felicidad, un día de risas, un día de claridad, un día de sol, todo nuevamente se convirtió en un signo de admiración. Y después de ese signo de admiración, cuando volví a entender lo que había vivido, para qué lo había vivido, pues ya sabía de que había más liderazgo, de que me estaba preparando, de que me estaba entrenando, de que estaba desarrollando habilidades, de que estaba ganando horas de vuelo, de que estaba teniendo más experiencia, simplemente para volver a estar aquí en Guatemala, porque esa foto es de hace un año. Incluso varios de ustedes estuvieron ahí. Pero antes, en el momento de oscuridad, si tú te preguntas a ti mismo de tu momento de oscuridad, si tú quieres vivir eso, ¿cuál es tu respuesta? Las huevas, yo no quiero vivir eso. Pero después, cuando pasas y atraviesas el momento de oscuridad, la pregunta es, ¿lo quisieras volver a vivir, sí o no? Sí, porque eso es lo único que te va a preparar a ti en la vida. El momento de oscuridad simplemente es un momento de bendición. De lo contrario, nunca en la vida vas a crecer. Ese es mi segundo momento para ustedes. Tercer momento. Este es otro contexto totalmente distinto. Es un contexto deportivo, pero nuevamente quiero preguntarte qué refleja esa foto. ¿Qué ves? Cansancio. No solamente me mires a mí, que soy el que va de rojo, sino mira el contexto de la foto. ¿Qué más ves aparte del cansancio? ¿Ah? ¿Libertad? Sacrificio, fatiga, dolor, esfuerzo, persistencia. Por ejemplo, mira esta persona que va atrás de negro, ¿cómo está? Destruida. O sea, no puede ni correr bien. ¿Y cómo está esta persona? Este señor, ese ya está en las últimas, delirando. ¿Sí o no? Ahora, ese es el kilómetro 18 de una carrera que fue hace más o menos unos 3 meses. Pero la historia de esa carrera comienza cuando yo tenía más o menos unos de 13 a 14 años.
en donde yo vivía en una unidad, un par de edificios en donde habían muchos niños, yo era uno de ellos, y salíamos todos a patinar, a montar bicicleta, a montar en patineta, a jugar escondite, a jugar fútbol y a jugar cualquier vaina, porque uno lo único que no quiere en ese momento de vida de cuando está niño es estar en la casa. Uno lo que quiere es vagancia y andar jugando por todo lado. Y en ese momento, ese día que salimos a montar bicicleta, yo andaba con un amigo y con mi amigo estábamos jugando a montar bicicleta y a montarnos en unos andenes, a subir el andén. ¿Aquí se le dice andén? ¿O cómo se le dice a las aceras de las calles y los muros? ¿Ah? ¿Paquetas? Ah, banquetas. Bueno, las banquetas estábamos, subiendo esta vaina, pues, para que me entiendan mejor. Entonces, veníamos en bicicleta y subíamos las banquetas, ¿ya? En la bicicleta, y así sucesivamente andábamos por acá y volvíamos, bajábamos, y así durante toda la tarde. Y entre más veces tú lo hagas, pues más fácil lo haces e incluso más alto brincas con la bicicleta. Pero resulta que yo andaba con mi amigo y entonces yo llego, había una un poco más alta que esta, quizá éramos por ahí a esta altura. Yo llego y me iba a subir, a lo que me subo, comienzo a andar y me freno por aquí adelante y me paro a observar a que mi amigo se suba. A lo que mi amigo se va a subir, calcula un poquito mal y en todo el borde impacta la llanta de adelante. Y ustedes saben que las bicicletas tienen un manubrio, un timón, y el timón va agarrado de algo que se llama codo. Y el codo es más o menos algo así como la mano, que es de acero. Y a lo que impacta la bicicleta, inmediatamente él se va para adelante y adivina cómo frena. No, con los huevos. Con los huevos en el codo de la bicicleta. ¿Ya? De pronto las mujeres no lo entienden. Los hombres lo entienden muy bien, y más cuando han hecho cosas como por el estilo. Y resulta que yo lo veo, y en el momento en que yo lo veo que se pega, pues ¿cuál es la reacción siempre de un amigo? Cagado de la risa y burlarse, ¿sí? Pero a lo que yo lo veo, y entonces él ya como que no se paraba, no era que se hiciera el muerto, sino que estaba de verdad adolorido, pues los huevos los tenía yo creo que por acá. Entonces él llega, está ahí en el piso, y ya yo lo veo mal, se me quita la risa porque ya de verdad estaba mal, y entonces lo llevo a la casa, en fin, todo. Resulta que los papás lo llevaron a la clínica, le agarraron puntos, pero en los huevos. Y desde ese día, ¿ustedes creen que los niños son crueles? ¿Sí? Ok, desde ese día él se llama Middle Dick. El que lo entendió bien, el que no, pues pregúntele al de al lado. Pregúntele al de al lado. Esa es la primera parte de la historia. Ahora, resulta que en esa carrera yo venía de una lesión. Solamente una semana antes de la carrera ya estaba saliendo de la lesión. Venía de correr simplemente 10 kilómetros, pero no estaba para correr realmente 21 kilómetros. Simplemente ya tenía todo listo, la inscripción, el viaje, o sea, el tiquete, todo, la estadía, ya tenía todo listo. Entonces yo dije, bueno, voy a correr la carrera, pues porque ya tengo todo organizado. Pero no era para correrla a una alta intensidad, sino para correrla por participar. Bien, entonces
yo arranco la carrera y yo decido antes de la carrera no mirar el reloj a qué velocidad iba ni nada, sino que decidí correrla a cómo iba a mi sensación. Al darme cuenta del cómo, a escuchar mi corazón, cómo respondía mi corazón, cómo respondían mis piernas, y si me sentía fuerte, pues podía acelerar, y si no, pues bajaba el ritmo y simplemente seguía. A pura sensación decidí correrla. Resulta que como venía de una para de mes y medio por el tema de la lesión, entonces no tenía el entrenamiento indicado para hacerlo, pero sin embargo yo decidí participar y decidí correrla. En el kilómetro 10 de esa carrera hay una parte que es muy bonita porque tú entras al estadio de Cali, al estadio de fútbol, al estadio Pascual Guerrero, que es un estadio de fútbol muy bueno, muy profesional, incluso es un estadio olímpico. Entonces hay una banda sonora que cuando tú la escuchas, entras a todo ese estadio, tú te imaginas y tú crees que eres Usain Bolt, así seas blanquito. Y como tú te crees y te erizas y te emocionas y tú estás corriendo bajo tus sensaciones, entonces ¿qué hacen tus piernas? Comienzan a correr un poco más. Y entonces yo arranqué y yo comencé a acelerar. Y dentro de esa pista, mientras yo le daba la vuelta a la pista, yo veo una chiquitica, una mujer bajita, me daba por ahí a mí al hombro. Y yo la alcanzo a ella, pero yo a ella la veo correr y la veo correr muy bien, con muy buena técnica, con mucha convicción, como bien, o sea, cuando tú ves una persona bien, la vi a ella y entonces decidí irme al ritmo de ella. Entonces me fui con ella, iba corriendo y bien, la parte dura de esa carrera es después de que tú sales del estadio, porque agarras una avenida y en esa avenida mientras tú vas para allá, hay 3 puentes. Después haces el retorno, te devuelves y nuevamente, si tú agarraste 3 puentes, ¿por dónde te devuelves? Por los 3 puentes. Eso yo no lo sabía. Entonces yo agarré y me fui con ella a una velocidad interesante y me fui, vi que mi cuerpo y mis piernas comenzaron a reaccionar bien, entonces yo seguía manteniendo el ritmo. Kilómetro 11, bien. Kilómetro 12, bien. Kilómetro 13, bien. Subía, bajaba, me sentía bien, entonces yo dije, voy bien, tranquilo, en calma. Me hago el retorno y me devuelvo nuevamente por los puentes. ¡Pum! Cuando veo el último puente, kilómetro más o menos 17, yo digo, último puente, entonces me sentía fuerte, me sentía bien. Bajo el puente junto con ella y entro a la última avenida de la carrera, kilómetro 18. Esa es la avenida Novena en Cali. Y yo veo que la chiquitica en el kilómetro 18 comienza a acelerar. Y yo le presto atención a mis piernas y a mi corazón, y ahí me di cuenta, no puedo. Y entonces yo comienzo a ver a la chiquitica que comienza a acelerar 1 metro adelante, 2 metros adelante, 3 metros adelante, y yo es que esta chiquitica ahí. ¿Quién ha sido competitivo en la vida? ¿A quién le daría rabia eso? Una chiquitica, mujer, ¿sí o no? Porque hombre competitivo diría eso, ¿sí o no? Yo lo pensé, ¿sí? Yo lo sentí, a mí me dio rabia, ¿sí? Y porque el ego es cosa seria, entonces a mí me dio durísimo. Pero en el momento en que ella me deja solo, y no porque ella estuviese corriendo conmigo, o sea, yo era el que estaba corriendo con ella. Ella no tenía ni idea de quién era yo, ¿vale? Ni idea. De hecho, hasta el sol de hoy no tiene ni idea de quién soy yo. ¿Sí? Pero la chiquitica hoy es famosa porque estoy hablando de ella. Ella se adelanta hasta que le pierdo el rastro.
no la volví a ver. Y en ese momento, como yo estaba corriendo con ella, en ese momento, ¿cómo me quedé? ¿Cómo me quedé? Solo. ¿Cuál es el momento de vida más difícil para ti? Cuando estás solo. Y cuando tú te encuentras solo, no tienes escapatoria y tu mente te va a agarrar sí o sí y te va a avasallar a punta de pensamientos. Los pensamientos más duros y catastróficos que pueda generar. Y tú no tienes escapatoria porque en ese momento tú estás solo. Solo. Solo, solo, solo. Sentía el corazón a millón, sentía que las piernas no me respondían, sentía que me quería retirar, sentía que quería parar, sentía que quería caminar, sentía que quería abandonar. Mejor dicho, en ese momento mi mente hizo cualquier cantidad de pensamientos que casi me hacen detener. Y yo comencé a bajar el ritmo, a bajar el ritmo, a bajar el ritmo, a bajar el ritmo y a bajar el ritmo. Y no sabía qué hacer, si parar o abandonar y retirarme, pero el pensamiento pasó por mi mente. Hasta que llega un momento en donde yo estaba solo y a mis espaldas escuché que alguien dice: vamos, Andrés. Y ahí te ha pasado que tú como que escuchas una voz y la reconoces. Y sabes de quién es exactamente, así esa voz no la escuches hace tiempo. ¿Te ha pasado eso? Ok, les presento a Myrtle Dick. Llevaba más de 15 años sin verlo, más de 15 años sin saber de él. No tenía ni idea, no lo tengo en redes sociales o no lo tenía en redes sociales, no sabía qué pasaba con él, ni siquiera me acordaba de él, pero en un momento de oscuridad, en un momento de ansiedad, en un momento de abandono, en un momento de angustia, en un momento en donde estaba desesperado, solo contra mi mente, y mi mente me estaba ganando la batalla en una carrera deportiva, aparece lo que tú menos siempre esperas. Lo que yo en ese momento nunca esperé, un salvavidas que nunca esperaba, y me termina rescatando y me dice: vamos, Andrés, vente conmigo que llegamos a la meta. Después de que él me ayuda a pasar al kilómetro 19, al kilómetro 20, al kilómetro 21, me doy cuenta de que gracias a él yo había roto el récord que yo había tenido de la carrera anterior y había sido mi mejor tiempo. Un momento de oscuridad, un momento de desespero, un momento en donde casi abandono, un momento en donde estuve a punto de retirarme, un momento que no quería vivir ahí. Un momento así que casi me dobla las rodillas y casi me hace abandonar algo que yo quiero, algo que yo estaba buscando. Se convierte en una nueva meta lograda, en un nuevo récord para uno, y te genera un aprendizaje. Pero ese es un momento que ahora entiendo, de que no sé si te ha pasado a ti, y que tú llegas y tú dices: es 25 del mes, tienes que pagar X cantidad de cosas, ya no tienes dinero porque el salario no te alcanzó, y tú estás estresado porque no tienes cómo pagar el arriendo o los servicios o el colegio de los hijos o el mercado o la universidad, o no tienes cómo pagar X cantidad de cosas. 25 del mes, tienes que esperar hasta el 31 y no sabes cómo vas a resolver la situación. Sin embargo, en el momento indicado, tú estás angustiado, tú estás estresado, porque el 31 debes pagarlo, y el 31 no tienes ni idea cómo, pero algo sucede que te permite a ti conseguir el dinero, pagarlo y solucionar lo que debías solucionar. ¿Quién sabe de lo que estoy hablando? ¿Sí o no que en el momento indicado, en últimas, así sea el último minuto, todo se resuelve? Gracias
a él, yo aprendí eso. Ese momento oscuro, cuando yo me preguntaba, si ustedes me hubiesen colocado a mí antes de irme para Barranquilla, yo no quería vivir ese momento oscuro, no lo quería, lo hubiese negado, me hubiese rehusado. Pero cuando tú vives el momento oscuro y ya sabes para qué es, el aprendizaje que te generó, las habilidades que te desarrolló, la fortaleza mental que te imprimió, ¿volverías a vivir el momento oscuro, sí o no? Porque ya sabes que es la única forma de crecer. No sé cuál sea tu momento oscuro, no sé si ahorita lo estás viviendo, pero para todos hay momentos oscuros y los vas a seguir viviendo. Lo que tienes que tener claro es que siempre vas a salir del momento. Y lo único que cambió nuevamente en ese momento oscuro es el signo de interrogación por el signo de admiración. Una experiencia más que pasa de una pregunta a una afirmación. Y hoy quizá eres más fuerte. Pero este es otro momento oscuro y un momento bien oscuro. ¿Quién sabe quiénes son ellos? Mohamed Ali y ¿quién más? ¿Quién es el otro? ¿Ah? Foreman. Los que no sepan lo pueden buscar en Google. Dos de los grandes y más duros boxeadores de la historia de todo el mundo entero. Ese fue un momento de historia en donde tú lo puedes leer, lo puedes buscar y puedes vivir incluso la experiencia a partir de los videos de YouTube y reportajes que pueden haber. Ese momento fue la segunda y última vez que ellos se enfrentaron cara a cara en un cuadrilátero. Un momento oscuro porque estaba lleno de periodismo, un momento oscuro porque estaba lleno de tensión, un momento oscuro porque nadie sabía cómo se iba a resolver, un momento oscuro porque Ali todo el tiempo en cada entrevista le decía a Foreman que era un gorila, un momento oscuro porque se burlaba de él, un momento oscuro porque venían y era la revancha en donde Foreman había ganado y las apuestas estaban a favor de él porque era el campeón mundial, era el número 1 del boxeo a nivel mundial en ese momento, y Ali acababa de salir preso porque él lo estuvo preso, acababa de salir de ahí y todo era tensión porque era la pelea más esperada de ese momento. La prensa estaba en furor, la prensa decía, apostaba, generaba tensión, y antes de esa pelea, mejor dicho, era lo más esperado. Todo el mundo quería estar en ese estadio para poder ver la pelea. Llega el día de la pelea y se suben esos dos titanes del boxeo para darse puño 1 a 1. Y si yo fuera Ali, y si tú fueras Ali, creería que no quisieras tener este brazo haciendo contacto con tu cara, ni con tu abdomen, ni con nada, porque es tremendo brazo, ¿sí o no? ¿Sí? Yo no sé cuál sería la sensación de Ali en ese espacio y en ese momento del cuadrilátero, pero subirse ahí con ese tipo hay que tenerlas bien puestas. Ahora, se suben al cuadrilátero y comienza el enfrentamiento, y de lo que más comienza a hacer Ali es esquiva golpes, y Foreman ataca y ataca a toda hora porque tiene el potencial para hacerlo, porque tiene el físico para intimidar y porque tiene la resistencia también para hacerlo. Además es el campeón mundial y tiene todas las de ganar porque el otro viene de la cárcel. Y a partir de ahí sigue atacando, sigue golpeando, sigue puño tras puño. El primer round. Segundo round, vuelve y juega.
esquive y reciba, esquive y reciba, esquive y reciba. Y Ali todo el tiempo alrededor del cuadrilátero esquive y reciba al orangután frente a él. Yo me hubiese salido de ese cuadrilátero hace rato, pero él seguía cuarto round, quinto round, sexto round, reciba puño y reciba puño, décimo round y en las mismas. Foreman detrás de él, detrás de él, detrás de él, detrás de él, y él aguante, 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 puño tras puño. Round número 12. Suena la campana, termina el round número 12, se sienta en su esquina Ali y le dice al entrenador: tira la toalla, no doy más, ese tipo es una máquina. El entrenador se le para enfrente, le echa un poquito de agua acá en la espalda y en el cuello y le dice: calma, un round más, respira y vuelve y suena la campana sin haber tirado la toalla. Ali se para, se va al medio del cuadrilátero y vuelve la misma historia. Foreman detrás de él, detrás de él, detrás de él, tírele puño y él reciba puño, reciba, reciba, esquive, reciba, esquive, reciba, esquive. Suena la campana, se acaba ese round. Apenas se sienta nuevamente en su esquina, Ali le dice al entrenador: tira la toalla, no doy más. Le dice: respira nuevamente, mantén la calma, un round más. Respira y sale al cuadrilátero. ¿Round qué? Round 14. Se para en el cuadrilátero y vuelve y la misma historia. Tire puño y él detrás de él, detrás de Ali, tire puño y Ali reciba, esquive, reciba, esquive, reciba, esquive. Durante todo el cuadrilátero lo rodeó, le pegó cualquier cantidad de puños hasta que suena nuevamente la campana. Suena la campana, va a su esquina y le dice al entrenador: no doy más. Y el entrenador nuevamente le dice: calma, respira, toma agua, quédate ahí. Ali nuevamente respira y a lo que suena la campana para el último round de la pelea de la historia más importante del boxeo a nivel mundial, Ali se para y entra al cuadrilátero nuevamente y ve y observa que Foreman no es capaz ni de levantar los brazos, se queda sentado y el entrenador de Foreman tira la toalla. Y nuevamente se proclama campeón mundial en la mayor pelea de la historia, Muhammad Ali. Mi pregunta es: yo no sé si cuántos puños has recibido tú en esta vida, pero ese tipo no se dejó caer. Yo no sé cuántas veces nosotros nos hemos caído, pero él no lo hizo. Yo no sé cuántas veces a ti te han dicho no, pero eso no lo tumbó a él. Y enfrentándose a semejante, porque tú te enfrentas quizá a tu amigo o a tu familiar que te dijo que no. Pero él, si le hubiesen preguntado antes de subirse al cuadrilátero, ¿tú crees que él tenía miedo, sí o no? Pero lo enfrentó. Cuando él atraviesa el momento oscuro, que fueron casi 3 rounds en donde él doblegó las piernas, tomó la decisión de abandonar y solamente por su entrenador fue capaz de seguir. Él estaba atravesando, sí o no, su momento oscuro. Su mente le había ganado, sí o no. Pero después de que pasa ese momento oscuro, respira, vuelve a la calma,
¿Qué es lo que viene apenas en el último round? En el round número 15 sucede algo inesperado. Vuelve el día, vuelve la claridad, llega el milagro. Y el milagro se hizo realidad a partir de un título mundial, porque él fue capaz de hacer algo que ni tú ni yo fuimos capaces de hacer. Pero él sí lo hizo, y por eso hoy por hoy es uno de los mejores deportistas de toda la historia. O fue uno de los mejores deportistas de toda la historia. Pero a lo que voy con eso es que hasta él ha vivido un momento oscuro, incluso dentro de su mayor pasión, que era el deporte, que era el boxeo. Y así, con todo y eso, así fuera su pasión, él estuvo a punto de abandonar. Estuvo a punto de perder. Estuvo a punto de caer. Aguantó un round más y llegó la luz. Llegó el premio. Llegó el milagro. Llegó el día. Llegó la solución. Un round más. Lo que tú necesitas en este momento es un round más. Y Ali termina creando historia precisamente para generar el aprendizaje. Pero al principio quizá no quería estar ahí, pero después deja una historia que nunca va a dejar de ser escuchada, precisamente porque las historias de cada uno son para la eternidad, son para generar impacto en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, teniendo en cuenta eso, yo quisiera que tú, en este momento, cerraras los ojos y le cogieras la mano a la persona que está al lado tuyo. Inhales profundo por la nariz. Nuevamente inhala. Y exhala suavemente. Y quiero que traigas a tu mente una imagen de una semilla. Que te imagines siendo tú ahora una semilla. Esa semilla eres tú. Esa semilla que alguien va a enterrar, que alguien está abriendo un hueco dentro de la tierra, dentro del abono, para colocarla ahí. Ese alguien la va a colocar ahí. Ese alguien te está colocando ahí, porque tú eres esa semilla. Cuando tú ves que la semilla, que tú, está siendo enterrada, porque están colocando todo el abono y toda la tierra encima tuyo, y tú vas a sentir en ese momento de que el abono te está apretando, de que la tierra te está incomodando, de que te está colocando algo encima, de que tienes el peso de la tierra, de la arena y del abono encima, y tú te das cuenta de que toda esa tierra, esa carga está encima de ti, y esa sensación no te gusta. Esa sensación te incomoda, porque sabes que estás encerrado, sabes que estás enterrado, sabes que tienes todo el peso del abono encima, y esa sensación es incómoda porque hasta otros seres humanos tienen la capacidad en ese momento de pasarte por encima. Porque otros seres humanos en ese momento tienen también la capacidad de pisotearte, porque están por encima de ti, y tú sigues siendo esa semilla incómoda que no puede salir de ahí, que se siente asfixiada porque el oxígeno quizá no fluye, que se siente encerrada por la presión del abono y la tierra, que se siente incómoda porque se siente apretada. Ese eres tú en este momento, en donde la semilla se siente muy incómoda. Pero al pasar el tiempo, te vas dando cuenta poco a poco que esa semilla comienza a vivir un proceso de transformación, y que en la medida en que la semilla se desarrolla, tiene la capacidad y la fortaleza
de ir rompiendo poco a poco las membranas que la rodean, las membranas por las cuales está germinando, que tiene la capacidad de, a partir del abono, de a partir de la hidratación que le dan, de a partir del agua que le llega del ambiente, a partir de las condiciones ambientales, poco a poco comienza a romper, comienza a abrir los brazos. Tú mismo, en raíces, en forma de raíces, comienzas a abrir los brazos y tienes la capacidad ahí de romper esa incomodidad, de cómo poco a poco salir esos brazos, salir y romper esa membrana de la semilla. Pero eso es poco a poco, un brazo a la vez. Y tú comienzas a sentir de que ya tienes un poquito de más de fuerza, porque comienzas incluso a mover un poco la arena, a mover el abono, y comienzas a salir de ahí y comienzas a vivir un poquito más de energía, y poco a poco te das cuenta de que esa semilla está abriéndose, está viviendo un proceso de transformación, está viviendo un proceso de energía, y esa semilla ya no termina siendo igual, sino que esa semilla poco a poco se convirtió en una planta que ahora tiene, poco a poco comienzas a abrir los ojos y esa semilla comienza a salir el abono, comienza a salir de la tierra. Esa semilla comienza a darse cuenta de que es una planta, de que ese tronco le comienza a crecer, de que las hojas comienzan a aparecer, de que cuando tú abres los ojos te das cuenta de que ya no estás dentro de la tierra, ya no estás dentro del abono, ya te estás convirtiendo y te das cuenta de que ya no eres una semilla, sino que acabas de vivir todo un proceso de transformación, un proceso de mejoría, y ya eres toda una orquídea que encuentras en la pantalla. Porque tú comienzas a partir de ese momento oscuro, de ese momento de incomodidad, te das cuenta de que ya no eres el mismo, porque esa semilla fue transformada en una orquídea. Y puedes ser la orquídea más hermosa del mundo, la más bella del mundo, pero ya la gente no tiene la capacidad de pisotearte, porque ya saliste del momento oscuro en el que estabas, ya te diste cuenta de que desarrollaste las habilidades que tenías que desarrollar, pudiste romper esas membranas y hacer lo que tú realmente querías hacer, porque ya saliste de tu momento oscuro y esa orquídea te lo muestra. Así que yo no sé hoy en día qué estés viviendo, no sé lo que tú estés haciendo, no sé por lo que tú estés pasando, pero tú no estás enterrado. Tú no estás enterrado como la semilla. Tú fuiste sembrado aquí para vivir un proceso de transformación, para que tú te des cuenta de que tienes la habilidad de romper las cáscaras, de romper las membranas, de salir de la tierra y reventar tu potencial, porque así llegaste tú acá, para vivir, atravesar el momento oscuro y convertirte en la persona que tú realmente quieres ser, y ser la persona, el líder, la persona de tu familia que está dispuesta a mejorar lo que tú realmente eres, lo que tú realmente te mereces, para que tú termines siendo la mejor orquídea, la mejor versión de ti mismo. Y así tú te das cuenta de pasaste de ser enterrado a ser sembrado para vivir tu propio proceso. Y ese proceso comienza hoy. Comienza hoy. Porque de ahí en adelante ya entiendes que cada momento oscuro fue diseñado para sembrarte a ti, para formarte a ti. Porque cualquier marinero sale a navegar a alta mar y vuelve siendo un marinero muchísimo más fuerte. Ese ser humano que ha sido transformado hoy eres tú. Tú lo sabes, tú lo conoces, porque tú sabes tus fortalezas, tú sabes tus aspectos a mejorar, tú sabes el ser humano que eres. Yo hoy vine desde Colombia solamente a recordártelo. Muchísimas gracias. Información la que nos ha traído Andrés. Tenemos que superar esos momentos oscuros.